Dios les bendiga en este hermoso martes en el cual pues estamos nuevamente con esta clase de homilética y hermenéutica. Hoy es la segunda clase que doy desde la página del Alumbrador Cristiano. Así que le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, que están aquí por medio del Zoom y también que nos miran vía Facebook Live. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a empezar con esta clase, pero sin antes, mis hermanos, vamos a pedirle a nuestro hermano Gilberto que por favor nos encomiende en las manos de nuestro Dios y de esa manera podamos nosotros iniciar con la clase de hoy. Así que, hermano Gilberto, por favor, si puede hacer la primera oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Dios altísimo, todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Padre, para encomendarnos al trono de tu gracia y rogarte tu bendición, oh Dios, para que ahora que nos disponemos a encomendar este ministerio en tus manos, Padre, que tú bendigas a nuestro hermano Juan Luna con esta clase que nos va a traer de homilética, para que de esta manera podamos ser edificados y aprender más acerca de el propósito para lo cual fuimos llamados, que es predicar tu palabra, Padre. Bendícenos, Padre, ilumínanos, guía nuestra mente y nuestro pensamiento hacia ti, y sobre todo, Padre, que hacia donde vamos a llegar y a todos aquellos lugares donde vamos a llegar, que tu palabra llegue, y sobre todo que esta clase sea de mucha edificación para aquellos que quieren mejorar la forma de cómo enseñar a otros. Te agradecemos, Padre, y te rogamos bendición en nombre de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano, pues muchas gracias por la oración. Vamos a continuar, mis hermanos, con esta clase. Como ustedes ya lo saben, pues estamos iniciando este canal del Alumbrador Cristiano. Ya desde la semana pasada, muchos de mis hermanos han estado subiendo videos. A mí me toca todos los martes en este horario. 2 horas me tocan a mí. Así que, mis hermanos, vamos a tratar de exprimirlas al máximo, de sacarle el jugo que se necesita a estas clases para poder aprender un poco más de la palabra. Y sobre todo, mis hermanos, aquellos que nos están mirando por Facebook Live, invitarles, ¿verdad?, que si ustedes consideran y pueden también conectarse por medio del Zoom para que puedan ustedes estar presentes en la clase y también interactuar un poco, estaría excelente. Para aquellos que no pueden, ¿verdad?, seguramente están en el trabajo o están un poco ocupados, se entiende, ¿verdad?, no pasa absolutamente nada. Así que vamos a iniciar, mis hermanos, con la clase de homilética, pero sin antes recordar, voy a compartir con ustedes unas diapositivas, como ya lo he hecho en algunas ocasiones también. Veíamos, mis hermanos, en la clase pasada algunas cosas importantes. Veíamos, ¿verdad?, lo que es la palabra homilética, de dónde viene y las veces que aparece en la Biblia. Y mirábamos también, mis hermanos, cómo esta palabra homilética significa justamente este arte, esta técnica, mis hermanos, de poder hablar en público, de poder usted y yo hablar de una manera técnica a las personas, aquellas personas que realmente deseen exponerle la palabra de nuestro Dios, deseen hablar el consejo de nuestro Dios de una manera mejor, de una manera más organizada, más estructurada. Bueno, pues estas clases de homilética para eso son, para que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos beneficiarnos y para que cada uno de nosotros podamos de la misma manera organizar un buen sermón. Veíamos también, mis hermanos, en la clase pasada, un poquito hablando de esta clase que vimos el martes, veíamos también el cómo obtener lo mejor de esta clase. Mirábamos usted y yo, mis hermanos, cómo obtener. Veíamos que necesitamos una actitud positiva, veíamos que necesitábamos también traer nuestras herramientas de clase, ¿verdad?, una Biblia, una libreta, un lapicero en el cual usted pueda anotar, ser participativo, ¿verdad?, que es lo que hablábamos también en la sección, en la clase anterior, y también, mis hermanos, que cumpla usted con las tareas, ¿verdad?, que eso es importante. De hecho, hablando de eso, algunos de ustedes me hicieron llegar su sermón, algunos de ustedes me hicieron llegar sus clases, y créanme, hermanos, que las he leído
y han sido para mí, hermanos, muy buenas. Simplemente, mis hermanos, estas clases les van a ayudar a agregarle cosas, ¿verdad? A esas clases, a esos sermones, para que usted pueda tener una clase con más estructura. Yo no digo que esté mal, simplemente estoy diciendo que pueda agarrar más herramientas, más técnicas, para que usted pueda complementar eso que usted ya sabe. Así que gracias, mis hermanos, para aquellos que mandaron su tarea por medio del email, y también algunos hermanos me lo hicieron llegar de manera física, ¿verdad? Para aquellos hermanos que se congregan ahí conmigo, un hermano me lo hizo llegar de manera física, está bien, no pasa absolutamente nada. Lo importante es de que usted tenga una copia para que usted, mi hermano, pueda tomar estas herramientas que vamos a ir mirando, las pueda ir agregando a ese sermón que usted ya hizo. Así que, mis hermanos, pues vamos a empezar con la clase, esta segunda clase de homilética. Y lo primero que vamos a mirar, mis hermanos, es lo que debemos de considerar a la hora de predicar, mis hermanos. Uno, cuando va a dar un sermón, cuando va a dar una clase, es importante que considere las siguientes cosas que estamos mirando. Número uno, nunca exaltarse o nunca vanagloriarse, pensando que uno es el que lo sabe todo. Bueno, estas de las cosas, mis hermanos, que debemos de considerar a la hora de predicar la palabra de nuestro Dios. No cometer este error que desafortunadamente a veces se comete. Cuando estamos en el púlpito, cuando estamos predicando, a veces pensamos que somos infalibles, que no nos podemos equivocar, que no podemos errar, que somos los mejores, que no hay nadie que pueda superarnos. Y a veces, mis hermanos, es una idea equivocada. Por eso, a la hora usted de predicar, a la hora usted de llevar una clase, considere usted esto. No vaya a exaltarse, no vaya a vanagloriarse. También para nuestras hermanas que dan clases, también considere usted eso, mi hermana. No lo sabe todo y usted siempre debe pensar que es un estudiante de la Biblia. Punto número 2, recuerde que el poder no radica en usted. El poder radica en la palabra de nuestro Dios. A veces, mis hermanos, cuando predicamos un sermón y una persona se bautiza o una persona se arrepiente, a veces cometemos el error de decir, qué sermonazo me aventé, ¿verdad? Qué sermón hice. Y hermanos, a veces nos olvidamos de que el poder, hermano, no está en usted. El poder, hermano, no radica en qué tan bueno es usted a la hora de hablar. El poder radica, mi hermano, en la palabra. La palabra es la que va a llegar al corazón del hombre y es la que va a penetrar, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, ¿verdad? Y discierne las intenciones del corazón. Entonces, la palabra, mi hermano, es la que tiene el poder. Romanos capítulo 1, versículo 16 también. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no olvide usted esto, hermano. Cuando usted vaya a predicar la palabra, cuando usted esté ahí arriba, hermano o hermana, hermano, no se le vaya a olvidar que el poder está en la palabra de nuestro Dios. Punto número 3, hermano, que usted debe considerar a la hora de predicar es que usted debe predicar todo el consejo de Dios. Eso, hermano, es algo fundamental. Para que usted pueda pasar al púlpito, hermano, hermana también, es importante que usted, hermano, considere hablar todo lo que está de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. A veces cometemos el error de querer decir, no voy a predicar de esto porque yo sé que a aquel hermano le va a llegar. No voy a predicar de aquello porque yo sé que no debería de hacerlo. Y empezamos, mis hermanos, a ser selectivos en cuanto a lo que queremos dar de clase o lo que queremos predicar y no estamos dispuestos a predicar todo el consejo de nuestro Dios. Lo que dice la Biblia en cuanto al divorcio, matrimonio, segundas nupcias, lo que dice, hermanos, la palabra de Dios en cuanto al Hades. Hermanos, hay que anunciar todo el consejo de nuestro Dios. Y es importante
que usted y yo lo hagamos, que no querramos usted y yo ser solamente selectivos en decir algunas cositas. Para no meterme en problemas, pues voy a hablar solamente del amor todo el año. Para no meterme en problemas, voy a hablar de la paz en todo el año. Mi hermanos, tenemos que aprender a hablar todo el consejo de nuestro Dios. Es lo que Pablo le dijo a los ancianos que estaban en Éfeso, Hechos 20:27, ¿verdad? Que él no había rehusado a anunciarles todo el consejo de nuestro Dios. De la misma manera, mis hermanos, usted y yo debemos de predicar lo mismo. Punto número 4, nunca comprometer la verdad, hermano. Esto es importante. Al predicar, nunca comprometa la verdad. A veces cometemos el error de querer comprometer la verdad, al decir, bueno, pues como es mi amigo, no le voy a decir nada, lo voy a pasar por alto, voy a hacer como que no hizo nada, y usted, mi hermano, está comprometiendo la verdad. A veces, nuevamente, es importante que usted y yo seamos cristianos y aquellos que queremos predicar, que queremos dar una clase, mis hermanos, nunca comprometer el consejo de Dios, nunca hacerlo, ni por dinero, ni por amistades, ni porque me cae bien, ni por nada, absolutamente nada. La verdad, mis hermanos, se tiene que predicar y la verdad tiene que ser anunciada, ya sea por sus labios o ya sea por los labios de cualquier otro hermano. Pero cuando usted predique, hermano, cuando usted vaya a dar una clase, nunca comprometa usted la verdad de Dios. Punto número 5, que siempre debe predicar la sana doctrina, mis hermanos. Eso es importante. Segunda de Juan, versículos del 9 al 11, ¿verdad? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene al Padre. Y cualquiera que persevera en la doctrina de Cristo, usted tiene al Padre y tiene al Hijo, ¿verdad? Y cualquiera que venga con otra doctrina diferente a esta, dice Juan, no le digáis bienvenido. Así que, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado, siempre procurar usted y yo en cada uno de nuestros sermones predicar la doctrina de Cristo. No predicar doctrinas de hombres, no predicar doctrinas que usted piensa, predicar, hermano, lo que está de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ya veíamos Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Así que, mis hermanos, cuando usted predique, considere estas cosas, estos 5 puntos. Vamos a ver otra diapositiva. Errores más comunes, mis hermanos, a la hora de predicar. Los errores más comunes que a veces pasan o que a veces sucede. Número 1, no usan la Biblia en el púlpito. ¿Y a qué me refiero con que no utilizan la Biblia? No me refiero, hermano, a que puedan pasar a lo mejor con una tablet o con una laptop. A lo que me refiero es que a veces llevan la Biblia, pero la llevan de puro adorno, ¿verdad? No la abren, no dicen ni un texto, simplemente la llevan y empiezan a hablar de cuentos, empiezan a hablar de historias, empiezan a hablar de chistes, ¿verdad? Y la Biblia solamente la llevó de adorno, ¿verdad? Nunca la utilizó, no la abrió para nada. Entonces, esto, mis hermanos, son de los errores más comunes que a veces, como cristianos, como aquellos que queremos empezar a predicar, a veces cometemos. Punto número 2, sus sermones a veces están llenos de muchas ilustraciones. No digo que las ilustraciones sean mal, no estoy diciendo eso, al contrario, todo sermón siempre debe llevar ilustraciones, pero a veces, mis hermanos, nos excedemos, a veces nos pasamos con muchas ilustraciones y cuando hablamos más de ilustraciones que de Biblia, mis hermanos, ya no estamos hablando del consejo de Dios, ¿verdad? Siempre hablamos de aquel hermano que me contó que le pasó esto, aquella cosa que me pasó, mis hermanos, aquella historia que yo me sé, y a veces empezamos a hablar de eso, pero hermanos, siempre mostramos ilustraciones seculares cuando hay también ilustraciones, mis hermanos, bíblicas. Así que considere usted eso también a la hora de hacer su sermón. Más adelante también lo vamos a hacer. Punto número 3, los errores más comunes que se cometen a la hora de predicar es más hablar de un libro secular que de la Biblia, mis hermanos. Y este es un error que a veces se comete, ¿verdad? A veces, mis hermanos, queremos hablar, vamos a hablar, mis hermanos, la salvación desde el punto de vista del hermano Robert Taylor Jr., ¿verdad? Y ahí usted agarra, ¿verdad?, el sermón de lo que decía ese libro.
pero nunca, mis hermanos, lo que dice Dios. Entonces, debemos de tener cuidado a la hora de hacer un sermón, basarlo en la Biblia, no tomar un libro secular, mi hermano, y querer basar un sermón en un libro secular. Para eso tiene su Biblia, hermano. Agarre su Biblia, tantos pasajes, 31,102 versículos, para que usted pueda introducirse en alguno de ellos y sacar un buen sermón. Después, mis hermanos, punto número 4, errores más comunes es que utilizan el sermón, hermano, y lo utilizan para chistes, para historias, para cuentos, ¿verdad? La predicación del hermano fue 40 minutos chistes y 5 minutos Biblia, ¿verdad? Y hermanos, nuevamente, eso no está bien. ¿A qué me refiero, hermanos, con chistes? Yo no me refiero a que usted no pueda romper el hielo con los hermanos. Obviamente hay un momento para romper el hielo con los hermanos, pero cuando usted basa su sermón en puros chistes, mis hermanos, usted ya no está hablando el consejo de Dios. Cuando usted solamente basa su sermón en puras historias, hermano, eso también no es hablar del consejo de Dios. Por eso tiene que procurar usted, mi hermano, que ese relato, esa historia que usted vaya a hablar, sea una historia bíblica. No vaya a contar una historia del Principito, no vaya a contar usted la historia del Rey León, no vaya a contar, hermanos, historias que a veces nos salimos con esas historias o con chistes, mis hermanos. Y nuevamente, eso no es lo que usted y yo debemos de hacer a la hora de predicar. Por eso, mis hermanos, cuando usted y yo miramos 1 Pedro 4:11, Colosenses 3:17, ¿verdad? Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Dice Primero de Reyes 22:14, el profeta Micaías, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Pero hermanos, nuevamente, hay que usted y yo siempre hablar el consejo de Dios. Otro error que se comete, punto número 5, es que utilizan el sermón para atacar a un hermano. Hermano, eso es el error más terrible que podemos cometer a la hora de predicar. Que querramos predicar, yo le digo a mi hermano Gilberto, yo quiero predicar allá en Culiacán, y el hermano me invita, me lleva, y solamente voy a ir a tirarle piedra al hermano que me cae mal. Solamente le voy a ir a echar a él. Y hermanos, ese es uno de los errores que no debemos cometer a la hora de predicar de Dios. Hermanos, a veces solamente predicamos de un hermano, y eso, hermanos, no hace que alimente al pueblo de Dios. Tenemos que usted y yo ser conscientes que obviamente hay hermanos que están, probablemente que usted sepa que no están actuando bien, pero aún así, mi hermano, a eso usted no le da el derecho para pararse en el púlpito y hablar únicamente de ese hermano. Utilizar 45 minutos para hablar del hermano. Solamente falta que diga el nombre. No lo dice nadie, ¿verdad? Pero todos identifican, hermanos, y la congregación se da cuenta de que usted le está predicando a una persona. Por eso debe tener mucho cuidado, mi hermano, a la hora de usted preparar un sermón. Debe tener mucho cuidado, mis hermanos, a la hora de predicar la palabra de Dios. Lo mismo con las hermanas. A la hermana le toca dar una clase y ni modo que la hermana diga, ya sé a quién se lo voy a predicar, ya sé a quién, a la hermana fulanita de tal, y empieza a hacer una clase solamente porque la hermana le hizo algo o porque la hermana dijo algo incorrecto. Hermanas, nuevamente también, eso no está correcto. Entonces, no utilizar una clase, no utilizar un sermón para atacar a alguien. Después, punto número 6, a veces el error más común que también se comete es utilizar el sermón para hablar acerca de política. Hermanos, nuevamente, la palabra de Dios, obviamente, mis hermanos, es para hablar de Dios. No es para estar hablando de Andrés Manuel López Obrador, tampoco es para andar hablando de Donald Trump, tampoco es para hablar de cualquier otro presidente o rey. La palabra de Dios, mis hermanos, es para hablar únicamente y exclusivamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si usted y yo utilizamos, mis hermanos, el sermón para querer hablar de Donald Trump o de Andrés Manuel López Obrador, mis hermanos, no estamos cumpliendo correctamente con predicar la palabra. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Y estos son de los errores más comunes que se cometen a la hora de predicar o de dar una clase. Enfatizar política. Y nuevamente, mis hermanos, eso no está correcto. Después, otro de los errores más comunes que se cometen es pensar que un versículo para mi sermón
basta, ¿verdad? Y eso, hermanos, es de las cosas que a veces suceden a la hora de predicar. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces pensamos que con solamente tocar un versículo, solamente toco uno y de ahí ya no vuelvo a tocar uno más. Hermanos, a veces cometemos este error de pensar que solamente un versículo es suficiente para hacer un sermón bíblico. Y eso, mi hermanos, no es correcto. Es importante que usted, mi hermano, como aquel que quiere dar una clase o aquel que quiere predicar la palabra de Dios, que usted forre su sermón de Biblia, que le eche Biblia, mis hermanos, porque eso es lo que le va a dar autoridad, eso es lo que le va a dar seguridad a usted a la hora de hablar, que usted va a estar hablando la palabra de Dios. Pero nuevamente, si usted es de las personas que piensan, no, hermano, con un versículo, con eso basta, mi hermano, créame que muchos de los miembros van a identificar que una, o usted no se preparó, o dos, usted es de esas personas que piensa que solamente un versículo es suficiente. Recuerde usted que cuando Pablo o cuando Pedro predicaba, mis hermanos, no se limitaban a un versículo. Si usted ha leído Hechos capítulo 2, el sermón que Pedro predica, mis hermanos, a los judíos, Pedro, mis hermanos, si usted se da cuenta, toca muchos versículos del Antiguo Testamento, muchos, mis hermanos, porque Pedro quería reforzar, Pedro quería mostrarle al judío su pecado, su error, y hermanos, eso logró que el judío pudiera arrepentirse. Pero nuevamente, mis hermanos, Pedro tuvo que tocar pasajes del Antiguo Testamento, pasajes que ellos ya conocían, pero lo vuelvo a repetir, Pedro no se limitó a solamente decir uno, o solamente, mis hermanos, hablar, hablar y hablar. Entonces, punto número 7, mis hermanos, muchos predican pensando en agradar a los hombres, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, otro error. Para a veces quiere pararse usted al púlpito, a veces quiere usted estar allá al frente solamente para agradar a su papá, simplemente para agradar a su suegro, para agradar a aquel hermano. Y hermanos, usted y yo no predicamos la palabra de Dios de una manera genuina. No estamos usted y yo, mis hermanos, para agradar a ningún hombre. Recuerde usted eso. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo dice, pues si soy un siervo de los hombres, pues si sigo buscando agradar a los hombres, dejo de ser un siervo de Dios. Usted y yo, mis hermanos, somos siervos de Dios. Tenemos que buscar agradar al Rey, no a los hombres, mis hermanos. Los hombres no le van a dar su recompensa. Los hombres no le van a dar su corona. Pero muchas veces queremos estar allá al frente solamente para agradar o para caerle bien a dos que a tres, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no cometamos estos errores. A la hora de predicar, mis hermanos, hagámoslo de una manera genuina, de una manera honesta, pensando, mis hermanos, que su sermón va a ser de beneficio para otros hermanos y también pensando, mis hermanos, que ese sermón que usted va a ser forrado y lleno de Biblia, porque esa es la autoridad es Dios por medio de su palabra, y eso es lo que usted va a hablar. Después, mis hermanos, vamos a pretextos más comunes del por qué no predicar, ¿ok? Yo sé que seguramente usted va a decir, híjole, hermano, me quedó a mí. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero esto es de lo que yo he escuchado y de lo que también yo decía a mis hermanos, porque créanlo que uno como cristiano, cuando te dicen, hey, ¿quieres predicar? ¿Quieres dar una clase? Pues al principio pones muchos de estos, o pones todos, ¿verdad? A lo mejor al mismo tiempo. Pero, mis hermanos, es importante también que nos vayamos eliminando, que vayamos quitando cada uno de estos, ¿ok? El pretexto que yo he escuchado mucho es que tienen miedo a equivocarse, ¿verdad? No quiero predicar, hermano, no quiero pasar allá al púlpito a dar una clase, hermano, porque, híjole, es que tengo miedo, hermano, tengo miedo de equivocarme y no sé qué voy a hacer, hermano. ¿Qué tal si me agarra ahí mi tic? ¿Qué tal si allá arriba, mi hermano, me empiezo a sudar? Hermanos, te voy a decir una cosa. Es importante que usted sepa que hasta el mejor se ha equivocado, mis hermanos. A veces tienen miedo de que, híjole, hermano, voy a citar un texto bíblico y no es el texto bíblico que había estudiado. Se me escapó. Quería hablar del amor y cité un texto que no tiene nada que ver con el amor. A veces, hermanos, pasa. Le vuelvo a repetir, hermano, pasa. Pero eso es lo importante, que usted se vaya quitando ese miedo a equivocarse.
todos nos hemos equivocado a la hora de predicar, ¿verdad? A veces citamos un texto de manera incorrecta, a veces decimos una palabra que a lo mejor no es de una manera correcta pronunciarla, pero nuevamente, mis hermanos, debemos de ir quitándonos ese miedo a equivocarnos. Uno, hermanos, como siempre decimos, uno no nace aprendiendo. Uno va aprendiendo con el transcurso del tiempo, pero debe de aprender a ir quitándose ese miedo. Después, mis hermanos, otro miedo que por lo regular pasa es que tengo miedo a no seguir las notas, ¿verdad? Seguramente cuando usted prepara su clase, su sermón, pues obviamente usted prepara sus notas, ¿verdad? Usted agarra una hoja, 2, 3 hojas, tiene su título, tiene su introducción, tiene sus 3 puntos y tiene miedo usted a no seguir ese orden. Y hermanos, es normal que usted se sienta así. Obviamente, porque los nervios en todo ser humano es normal, pero usted, mi hermano, estudie, repase 1, 2, 3, las veces que sean necesarias ese sermón. Ese bosquejo que usted va a tener en su mano, repáselo. Porque si usted no lo repasa, mis hermanos, solamente lo hace y dice, ahora sí me lo voy a aventar el domingo. Y lo más probable, hermano, es que obviamente no va a seguir ese bosquejo. No va a seguir sus notas. Se va a perder en ese bosquejo que usted mismo ha hecho. Entonces, procure, hermano, no poner este pretexto de decir, tengo miedo a no seguir mis notas, hermano. Es que no sé si la vaya a hacer. No sé si vaya a continuar de una manera lógica. Entonces, procure quitarse ese miedo. Número 3, tienen miedo a los nervios, ¿verdad? Hermano, es que no puedo pasar a dar una clase, hermano, porque, hijo, hermano, es que me van a dar nervios, hermano, me van a dar nervios, me van a temblar los pies allá al frente. Hermano, es normal, le vuelvo a repetir, es algo muy normal que los nervios estén ahí cuando usted está al frente. Es normal. No vaya a pensar, hermanos, que los nervios, para aquellos hermanos que llevan mucho tiempo predicando, los nervios no es un factor. Los nervios siempre hay a la hora de pasar a predicar la palabra. Pero algo muy diferente es de que permitamos que los nervios se apoderen de nosotros. Porque ya cuando los nervios se apoderan de nosotros, mis hermanos, entonces ahí sí, ya no hay nada que hacer porque vamos a sudar bastante, se nos va a ir la voz, los pies nos van a empezar a temblar, las manos nos van a empezar a temblar, nos va a pasar de todo, mis hermanos, porque obviamente ya permitimos que los nervios se apoderen y que los nervios nos ganen. Por eso es importante que usted vaya perdiendo esos nervios poco a poco. No los va a perder de la noche a la mañana. Créame que a cualquiera de nosotros, de los que hemos predicado la palabra, nos han dado nervios en algún momento. A veces más, a veces menos, pero los nervios siempre están, mis hermanos, porque es algo natural y normal en la vida del ser humano. Así que no se espante, no se vaya a preocupar, no vaya a decir usted, bueno, hermano, es que, ¿por qué me dieron a mí? ¿Por qué solo a mí? No es solo a usted, hermano, a todos nos pasa. Punto número 4, tienen miedo a la crítica, ¿verdad? ¿Por qué no pasa a dar un sermón, hermano? ¿Por qué no pasa a dar una clase, hermano? Hermano, es que no sé qué vayan a pensar los demás hermanos. ¿Qué tal si me critican muy feo? Y empiezan, mis hermanos, con estos pretextos, ¿verdad? Que tienen miedo a la crítica, tienen miedo a lo que me van a decir, a lo que van a pensar de mí. Mis hermanos, usted olvídese de eso. La crítica siempre va a haber. Crítica constructiva o crítica destructiva. Siempre va a haber, hermano. Si usted da un súper sermón, una súper clase, siempre van a haber 2 o 3 que van a decir, seguramente lo bajó del internet. O si usted da una pésima clase, siempre, hermano, va a haber quién le va a decir algo o quién va a decir algo. Créame que después van a haber hermanos que le van a felicitar y le van a decir, hermano, hizo un buen trabajo. Porque créame, hermano, que pasar al frente y dar un sermón o una clase es de hermanos valientes, ¿verdad? Porque no cualquiera pasa y hace eso. Pero es importante que usted se vaya quitando ese miedo, mis hermanos. No tenga miedo a la crítica. La crítica va a haber, ¿ok? Así que vamos a mirar. Otro es que tienen miedo a hablar en público. Y yo creo que ese es el más común.
¿verdad? Porque cuando le dices a un hermano, hermano Gilberto, ¿puede dar un sermón? Híjole, hermano, es que yo no sé si puedo hablar, hermano. Es que no es lo mío, hermano. No es lo mío. Yo no puedo hablar con tanta gente. Y nos excusamos, ponemos el pretexto de decir, es que no sé, hermano, si puedo yo hablar en público. Nunca lo he intentado, hermano. Fíjese que nunca lo he hecho. No sé si me vaya a salir, hermano. Y obviamente ponemos siempre este pretexto, ¿verdad? Yo creo que es uno de los más comunes que utilizamos para no pasar a dar una clase o para no pasar a dar un sermón, ¿verdad? Y lo mismo con las hermanas. Las hermanas, a la hora de dar una clase con otras hermanas, estoy seguro que muchas de ellas también hablan lo mismo, ¿verdad? No sé, hermana, me van a ganar los nervios, no sé qué vayan a decir mis otras hermanas, no puedo hablar en público, no me sale, ya lo he intentado. Y siempre he escuchado hermanos que dicen, ya lo he intentado, hermano, y no me sale, ¿verdad? Y solamente ahí se quedan, en no me sale, no me sale y no me sale. Pero, hermanos, es muy importante que usted y yo nos vayamos quitando ese miedo. ¿Se puede hablar en público? Sí se puede, hermano. Solo es cuestión de que usted, mi hermano, considere, tome el tiempo y vaya practicando, practicando. Mientras más pase al púlpito a dar un sermón o una clase, más probable se le van a ir quitando esos nervios. Si usted solamente pasa una vez y no puede hablar en público y se va a quedar traumado y de ahí ya no va a querer volver a hacerlo. Por eso es importante, mi hermano, que usted salga adelante, que usted no tenga miedo, sino que al contrario, usted confíe en nuestro Dios. Así que no sé, mi hermano, si hay alguna otra cosa que quieran añadir hasta ahorita, hasta el momento, del por qué a veces, pretextos más comunes del por qué a veces no pasamos a predicar o a dar una clase. Hermano Juan. Sí, hermano Gilberto. La mayoría de las veces, varios hermanos no quieren predicar porque no quieren tener un compromiso, porque es más fácil estar sentadito y no comprometerse con hay hermanos que no le gustan. Okay. Adelante. Hay como una Joelito. Un corte. No lo escucho, mi hermano Joel. Bueno, okay. Sí, hermano, decía que hay ocasiones que algunos no quieren predicar porque no se quieren comprometer, okay. y prefieren mejor estar sentaditos, llegar, sentarse y recibir ya todo hechecito y no tener un compromiso, pero eso conlleva a no tener responsabilidad, tomando en cuenta que todo aquel que va a predicar requiere tiempo de preparación, de capacitación y sobre todo un deseo de hacerlo. Aquí lo importante es, no como Moisés, poner muchas excusas para no atender el llamado, sino más bien ver que Dios siempre tiene solución a cualquier excusa. Gracias. Bueno, hermano, así es. Tiene una gran razón el hermano. A veces ya no queremos o no, ya no quiere usted dar una clase, un sermón, no quiere compromisos, ¿verdad? No se quiere entrar de lleno a la congregación, simplemente estar ahí, ¿verdad? Tranquilito, sin que nadie lo moleste. Pero hermanos, créanme que el poder predicar es, hermanos, un privilegio, es un gozo, y usted debe mirarlo así. Comprometerse más con nuestro Dios no es una carga, al contrario, es un gozo, mi hermano, es una felicidad. Si usted se compromete a predicar, si usted se compromete a traer los cantos, si usted se compromete a traer las oraciones, es simplemente, mis hermanos, un compromiso. No es una carga, hermano. A veces lo vemos como, híjole, tengo la carga de la iglesia. No, no es carga, hermano. Es la alegría de poder servir a nuestro Dios en estas diferentes áreas. Muchas gracias, hermano Gilberto. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo, hermanos, o si no pasamos al otro punto rápidamente. Creo que el hermano Joel iba a decir algo, ¿no? Pero creo que se cortó un poquito. ¿O no? También tengo otro punto de que también tienen miedo de que no quieren predicar, ya sea porque les da flojera de no estudiar la Biblia.
Ok, también, ¿verdad? Ese es uno de los pretextos más comunes, ¿verdad? A veces no quieren, no tienen tiempo, ¿verdad? No desean abrir su Biblia para poder hacer un sermón, una clase, pero vuelvo a repetir, mis hermanos, cada una de estas podemos hablar de muchos pretextos más que pueden surgir, ¿verdad? A lo largo del tiempo, pero los más comunes, como ya hemos escuchado, son estos, y como le voy a repetir, hermano, ir quitándonos estos pretextos, estos miedos. Créame, mi hermano, que los nervios, que créame que estas cosas a veces pasan. Yo en lo personal, estoy seguro que mi hermano Gilberto también lo ha pasado. A veces uno cuando se sube al púlpito hay nervios, claro que sí. Cuando es una congregación que nunca has conocido, que nunca has visto, los nervios ahí están, es evidente, pero no podemos dejar que ellos se apoderen de nosotros, porque entonces sí, mis hermanos, vamos a hacer un relajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermano, otro muy importante, los tipos de sermones. Vamos a pasar a este punto de los tipos de sermones. Fíjense que hablando de los tipos de sermones, es importante que usted y yo sepamos cuántos son, cuáles son, y obviamente que usted se sienta identificado con los que usted siente más fáciles, que sienta usted que le pueden ser más cómodos a la hora de poder realizar un tema. Y el primero que vamos a mirar, mis hermanos, es el sermón temático o tópico, como también se le llama. Este sermón, tiene como propósito principal, hermanos, o la cualidad principal, trata sobre un tema, mis hermanos. Y es importante que este sermón, usted y yo lo sepamos diferenciar entre los otros que hay. Pero mis hermanos, tiene como cualidad el hablar de un tema en específico sin tomar, mis hermanos, un versículo base. Simplemente tú quieres hablar de un tema y vas a agarrar, como decimos comúnmente, versículos de cualquier lado, pasajes de cualquier libro de la Biblia, y vas a querer probar ese punto. Entonces, como lo voy a repetir, este tema tópico o temático, podemos hablar del bautismo, de la lengua, del servicio, de la familia, tantos sermones que usted puede haber hecho. Y obviamente, mi hermano, sin basarse, sin tomar una sección de la Biblia en específico, simplemente usted agarra, se mete al internet o utiliza una concordancia y mira la palabra lengua, por ejemplo, que es el ejemplo que vamos a mirar ahorita. Yo les hice aquí, mis hermanos, un ejemplo de un sermón temático breve. Obviamente esto es simplemente, como decimos comúnmente, el esqueleto del sermón. No es un sermón como tal, todavía faltan muchas cosas que rellenar. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del poder de la lengua. Ese es el título del sermón. La introducción, ahí usted lo mira. Los 3 puntos, la lengua tiene poder para mentir, para destruir y para hacernos pecar. Ahí está, ¿verdad? 3 puntos. Y usted agarró versículos o agarró pasajes de cualquier parte de la Biblia. Ahora, yo no digo que este sermón esté mal, yo empecé así a predicar. Cada estilo es diferente. Cada sermón es dependiendo a lo que usted se acomode, a lo que usted sienta. Y nuevamente, mi hermano, este sermón temático o tópico, como usted le quiera llamar también, es de los más comunes que utilizamos a la hora de predicar. Yo cuando inicié a predicar, mis hermanos, este tipo de sermones era de los que yo hacía, ¿verdad? Yo quería hablar de la lengua y agarraba pasajes de Proverbios, de Santiago, de Lucas, y probaba yo mi punto, lo que yo quería decir acerca de la lengua. Ahora, como todo, tiene un riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de esto? De este sermón, ¿verdad? Bueno, el riesgo es el siguiente. Es de que, obviamente, usted, al mirar, por ejemplo, va a hablar de la lengua. Voy a hablar Proverbios 26, 28. Y usted va a Proverbios 26, 28. Busca el versículo. Dice lengua. Pero, probablemente, hermano, ese versículo no está probando lo que usted quiere decir. ¿Qué me refiero con esto? Ese pasaje seguramente usted lo está sacando de su contexto para probar usted un punto. Entonces, es ahí donde debemos tener un poco de cuidado. A la hora de hacer un sermón temático hay que saber
hay que estar conscientes de que ese versículo que usted va a tocar o a tratar va conectado o va relacionado con el contexto inmediato, el contexto remoto, que lo vamos a ver en la clase de hermenéutica, en el contexto general de la Biblia, para que usted, hermano, no saque ese texto fuera de su contexto y entonces quiera aplicarlo usted a algo que está incorrecto. Por eso, este sermón temático es muy importante que usted considere a la hora de realizarlo, que usted cuando quiera hablar del corazón, por ejemplo, usted también investigue, sea una persona minuciosa al decir, ok, ¿de qué quiero hablar del corazón? Quiero hablar de este punto. Quiero hablar de lo que habla el corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Ok, ¿qué pasaje es bueno? Lucas 6, 44 y 45. Perfecto, ¿verdad? Pero que vaya de acuerdo a eso. Usted no vaya a tocar un pasaje de Proverbios que no tiene nada que ver con eso que usted quiere tratar, con el punto que usted quiere cubrir. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, es importante que a la hora de hacer este tipo de sermones, usted estudie el pasaje que va a poner, que usted estudie la sección en la cual usted va a poner ese pasaje y que usted esté consciente de que ese versículo que usted va a tocar ahí, que va a apuntar en su bosquejo, va de acuerdo al contexto y va de acuerdo a lo que usted quiere darle a conocer a la iglesia. A veces, como le voy a repetir, tocamos un pasaje y el pasaje ni está diciendo lo que usted realmente quiere aprobar. Y otra, que ese texto ni siquiera va de acuerdo al contexto del por qué el autor lo está escribiendo. Entonces, este sermón temático, como le voy a repetir, hermano, o tópico, es de los más comunes. No estoy diciendo que esté mal hacerlo, repito, no estoy diciendo que sea pecado, que esté equivocado. Lo único que estoy diciendo es que sea cuidadoso, que sea minucioso a la hora de hacerlo, que sepa, ¿verdad?, qué textos va a utilizar y que vayan a probar el punto que usted quiere tratar. Entonces, no sé, hermano, si hay alguna pregunta por el momento de este sermón, de este tipo de sermón. Hermano Juan, Sí. yo creo que cuando uno va a empezar en un proyecto de prepararse, puede usar algunas herramientas como es la concordancia bíblica completa. Existen algunas Biblias que traen la la concordancia breve, pero esa concordancia breve le falta demasiado. La concordancia completa es un libro grueso, sí, aproximadamente así de grueso, y ese libro es de todas las palabras, absolutamente cualquier palabra, puede sacar usted todos los textos que hablen de esa palabra. Por un lado, también tenemos algunas Biblias como la Biblia de Estudio, la Biblia Thompson, que algunas traen al final una serie de cadena temática que nos pueden ayudar también a buscar o enlazar ciertos temas o cierta palabra con un tema enfático donde ya viene un poquito más desglosado y nos ayuda a mejorar, pero nunca agarrarlo literal como viene ahí, porque pues sencillamente no aportamos nada. Gracias. Así es, hermano, muchas gracias. Como le voy a repetir, esas herramientas de la concordancia, todas esas son herramientas, hermanos, que usted puede utilizar, pero nuevamente debe tener cuidado. Lo voy a repetir, no porque diga, oh, es que este versículo dice corazón y quiero hablar yo del corazón, y usted pone el versículo, y a lo mejor, hermano, ese versículo del corazón no está hablando de lo que usted quiere hablar, y seguramente el contexto tampoco está probando lo que usted quiere decir. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda, que a la hora de poner o de hacer un sermón temático o tópico, el versículo, hermano, está en su merced. Usted va a tomar el versículo, lo va a explicar, obviamente tiene que estar de acuerdo de dónde lo sacó, y obviamente aprobando el punto que usted quiere tratar, ¿verdad? Si usted quiere hablar de que la lengua destruye, que la lengua quema un bosque, bueno, ahí está el pasaje de Santiago 3:6, ¿verdad? No tendría por qué ir a otro pasaje para querer aprobar ese punto, ¿verdad? Si es que no lo dice en el otro pasaje que usted quiere buscar. Entonces, procure siempre, hermano,
la concordancia y las Biblias que tienen referencia. También hay muchas Biblias que tienen referencia a un lado, ¿verdad? Como la Thompson, hay esta Biblia que yo tengo, ¿verdad? La Harper. Hay otras que seguramente traen referencias también. Bueno, hermanos, son buenas, revíselos, analícelos, y si va de acuerdo al punto que usted va a hablar en su sermón, tómelo, ¿verdad? Tómelo en cuenta, apúntelo, no está mal. Simplemente, como le voy a repetir, sea cuidadoso, sea minucioso a la hora de poner ese versículo, ¿verdad? No vaya a poner cualquiera, nada más porque parece ahí una palabra que usted estaba buscando y pum, lo pone, ¿verdad? No lo haga así. Entonces, pues, no sé si hay otra cosa más que quieran mencionar, hermanos, ya para terminar y para dar 10 minutos de break. Recuerde que estamos tomando 2 horas y en medio de la clase doy 10 minutos para poder estirarse, tomar un poquito de agua, ahora sí que dejar descansar la silla un poquito, ¿verdad? Y entonces sí, otra vez, otros minutitos. ¿Hay otra cosa más que quieran mencionar, hermanos? Hermano Juan, solamente que en estos 10 minutos, si alguien tiene por ahí algún amigo conocido que quiera unirse a la sala, por ahí les vamos a mandar el link y para que se unan a la transmisión de Zoom, si quieren estar dentro de la sala, y si no, pues que los inviten para que nos sigan por medio de Facebook Live. Gracias. Amén, hermano, así es. ¿Hay algo más, hermanos? Si no, pues vamos a dar 10 minutos y entonces sí, pues ya van a dar a las 7 en punto, ¿verdad? Podemos iniciar nuevamente, bueno, de mi hora, ¿verdad? Van a dar las 7, iniciar con la segunda clase de hermenéutica, ¿verdad? De mi parte es todo, hermanos, Dios les bendiga y descansamos 10 minutitos.